Para Freud, tanto la neurosis como la psicosis es una expresión de rebelión del ello contra el mundo exterior. Así, sería la primera y principal diferencia que tiene como resultado final que la neurosis evita, de modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras que la psicosis se la reconstruye. Dicho de otro modo, en la psicosis, a la huida inicial sigue una fase activa de la reconstrucción, y en la neurosis, la obediencia inicial es seguida por posteriormente un intento de huida. O de otro modo, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber de ella, y la psicosis la desmiente y procura sustituirla por otra diferente. Como pudimos notar, el yo y su funcionamiento son parte fundamental de la formación y mantención de la psicosis y neurosis. Por lo mismo, es importante mencionar qué es el yo realmente y su función. Bueno, el yo es parte de nuestra estructura mental que tiene que lidiar con dos fuerzas opuestas de nuestra mente. El superyo, quien nos dice que hagamos solo lo que es social y culturalmente aceptado, y con el ello, quien contiene nuestros deseos, pulsiones, etc., dentro de nuestro inconsciente, pero no pueden llegar a liberarse ya que no son precisamente deseos socialmente aceptados. Ambos de estos están en constante presión entre ellos para poder ser liberados y hacer que estos impulsos puedan ser saciados, pero se topan con el yo, quien será el filtro, por así decirlo, entre ellos, al menos lo suficiente como para poder liberar los deseos, pero de una forma socialmente aceptada, y así hacerle frente a la realidad cotidianamente, tratando de hacernos tener un comportamiento, actitud, relaciones sociales, entre otros, sin conflictos. Punto número 3. Pérdida de la realidad. La pérdida o desligue de la realidad es un acto a nivel consciente en el cual, ante un acto displacentero o una desadaptación al mundo exterior, el sujeto escapa de este o de sus implicancias y representaciones. En el caso de la neurosis, es un escape parcial, en el cual se evita un objeto real que hace de móvil o hiperpotencia. En cambio, en el caso de la psicosis, ante un mismo móvil, el escape de la realidad no es parcial, sino que es completo, en donde el sujeto crea y conforma una nueva realidad desentendiendo aquello que le genera angustia. Podemos ver que la parte en la que el yo está al servicio de la realidad es una parte del funcionamiento del yo bastante importante dentro de lo que es el funcionamiento y formación de lo que es la neurosis y la psicosis. Pues si bien el yo es quien está tratando de encontrar el equilibrio constante entre lo que es el superyo y el ello, hace esto para poder hacerle frente a la realidad constante que vive la persona, pues es el único de estos tres quien está en contacto directo con ella y debe estar a su servicio para todas las situaciones que se vayan presentando. Como la psicosis, el ello se ve afectado y causa un conflicto debido a que suele ser un ida y vuelta en ambos caminos, tanto como la neurosis, la que desvincula el ello para enfocarse en la realidad, y por otra parte la psicosis hundiéndose en el ello para no ver esta misma realidad. Por lo tanto, ya que la neurosis y la psicosis, dependiendo del estado de la persona, este estado va viajando de un punto al otro, causando un conflicto en el ello y en las dos psicosis y neurosis. En el inconsciente se origina la pulsión que siempre deseará salir al mundo externo para conseguir el placer absoluto, lo cual es imposible. Y la represión está encargada de prevenirlo, pero hay ocasiones en las que fracasa y la pulsión consigue un placer sustitutivo o atemperado. Su fracaso es debido a que en el inconsciente la energía pulsional se condensa y desplaza disminuyendo su carga, siendo solo un representante de la pulsión. Si es que la primera barrera represiva lo acepta, traspasará al preconsciente, donde tendrá que unirse a un afecto convirtiéndose en el representante del representante. Si es que la unión con el afecto es exitosa, podrá engañar a la segunda barrera de la represión y hacerse presente en el consciente. Bueno, antes de que se forme realmente la neurosis, ocurre que el yo está al servicio de la realidad, pero este hace una represión a la parte pulsional. Punto número 15. Primer y segundo paso de la neurosis y de la psicosis y sus diferencias. Empezando por la neurosis, el primer paso es la falla y la represión pulsional y su segundo paso
es el posterior aflojamiento de la realidad. Las principales diferencias entre la neurosis y la psicosis es que la neurosis no desmiente la realidad objetiva, tampoco hace nada para cambiarla, simplemente la evita. La neurosis en este sentido es menos grave y puede ser tratable o intervenible durante su primera fase. Es de carácter pulsional y su móvil es un objeto real. En cambio, la psicosis, en su primer paso, es la pérdida de la realidad objetiva, en la cual arranca al yo de esta realidad. Y en su segundo paso, es en el cual se busca recompensar al yo por la pérdida de esta realidad a través de la creación de una nueva, en donde se evite la opresión o el malestar que la desencadenó. Sus principales diferencias con la neurosis son que la psicosis surge debido a que el yo está al servicio del ello, a diferencia de la neurosis en el cual está al servicio de la realidad externa. Este conflicto central entre el ello y la realidad externa genera el desligue del yo acerca de la realidad, debido a que éste sirve al ello. Por lo tanto, la psicosis desmiente y procura configurar o hacer algo respecto a aquella realidad externa. Esta posee un carácter más patológico desde su primer acto o concepción. Punto número 9. Pulsión. La pulsión es una fuerza o impulso psíquico que se origina desde el inconsciente y sobrecarga la psiquis de energía pulsional, buscando ser saciada y así evitar el displacer que esta misma genera, siendo constantemente reprimida y transformada para así expresarse y devenir de manera consciente. La pulsión posee una fuente o zona corporal donde se origina, una meta que es lo que busca aquella pulsión, un esfuerzo como el trabajo que debe llevar a cabo para su descarga, y un objeto, que es donde se deposita la pulsión en sí. Respecto a la escena traumática, primeramente para ser generado un trauma debe estar un factor constitucional, lo que Freud llama a lo que sería una predisposición, sumado a que no se está preparado para la situación en sí. Un evento se convierte en traumático cuando el yo no puede tramitarlo ni canalizarlo debido a que es una acción inconciliable al momento de ser consciente. En modo de defensa, es trasladado hacia el inconsciente para ser olvidado. La situación logra olvidarse, pero ya en el inconsciente la energía reprimirá exigencia de la huella anímica que ha quedado pulsional para traspasarla a la conciencia, lo cual en ocasiones u objeto relacionado a la escena traumática, la pulsión podrá traspasar manifestándose en forma de síntomas, que son representaciones sustitutivas que el sujeto no relacionará o asimilará. Una chica está en el lecho de muerte de su hermana y está enamorada del cuñado. Y ella piensa, ahora está libre y puedo casarme con él. Freud dice que a partir de este pensamiento comienza un proceso de regresión que concluye en una neurosis con síntomas histéricos. Gracias a este paso, Freud explica cómo la neurosis intenta tramitar el conflicto, puesto que la niña desvaloriza, niega y no acepta una realidad de casarse con él, lo que finalmente termina reprimiendo la exigencia pulsional de casarse con el cuñado. Y Freud nos dice que la reacción psicótica hubiera sido desmentir la muerte de la hermana. Más tarde se explica. Génesis de la psicosis. Se entiende como génesis de la psicosis cuando ocurre un proceso análogo que cuando la psicosis se perfila en dos instancias. La primera es que arranca el yo de la realidad, en tanto la segunda quisiera indamizar los prejuicios y establecer vínculos con la realidad a expensas del ello. Bajo esta premisa, se espera que en el origen de la psicosis ocurriese un proceso análogo al que sobrepase en la neurosis, y para eso, Freud analiza los dos pasos de la psicosis en la chica. El primer paso, Freud explica que el yo se arranca de la realidad, o se distancia de un fragmento de la realidad a servicio del ello. Pero si el deseo del amor del cuñado es una pulsión reprimida, entonces, ¿por qué se desmentiría la muerte de la hermana? Ya que eso es lo que le permite estar con el cuñado. Es por esto que en el segundo paso de la psicosis, Freud explica que se crea una nueva realidad que sustituye el motivo de escándalo del primer paso. Es decir, la chica crea una realidad donde piensa que su hermana está viva para no enamorarse del cuñado.
Punto 14. Segundo paso de la neurosis y psicosis y sus semejanzas. Tanto para la neurosis como para la psicosis, la segunda etapa es fundamental, ya que en ella se ven los efectos más fuertes de ambas afecciones. En ambas, esta etapa constituye el desligue o desprendimiento de la realidad. Para la neurosis es en busca de huir de un objeto externo. En cambio, para la psicosis, esta segunda etapa representa el desligue por completo y la construcción de una nueva realidad, buscando darle equilibrio psíquico al sujeto, renegando del mundo externo. Ambas se relacionan en el desligue con la realidad, pero el grado de afección de cada uno es distinto. Primer y segundo paso de la neurosis. Para entender los pasos de la neurosis hay que entender su génesis, que busca proteger. La génesis es un mecanismo de defensa que busca proteger al yo de un objeto externo que genera conflicto, ya sea de carácter pulsional o traumático en el sujeto. Estos objetos, sucesos o acontecimientos son reprimidos a nivel inconsciente y cuando surge una experiencia similar o móvil el cual logra eludir la amnesia y la represión provoca y traerlos al consciente, esto genera gran carga psíquica y angustia para el sujeto. Es ahí donde buscan ser reprimidos nuevamente y de no funcionar, surge el primer paso. Primer paso. Fallo de la represión del objeto pulsional. El segundo paso consta de los mecanismos que se emplean para proteger al yo de aquel objeto, recordando que el yo actúa como vasallo de la realidad y busca evitar la pérdida del vínculo con el mundo externo. Por lo tanto, afloja una parte de este con el fin de huir de aquel objeto. Segundo paso. Aflojamiento de la realidad. Es importante mencionar que se le dice sana a una parte de la neurosis que se encarga de no desmentir a la realidad, pero que esto en la psicosis se empeña en modificarla en su totalidad. Pero como normalmente debería actuar es trabajando constantemente con el mundo exterior, algo que no ocurre con la psicosis porque esta no se conforma solamente con alterarla, tiene que ser algo más allá. Las huellas mnémicas, que son los recuerdos con ciertas personas y sus vínculos con esas personas y así, son algo muy presente en la neurosis en realidad, pues son estos recuerdos quienes van a remodelar después la realidad en la mente de la persona. Es decir, que sus propias representaciones y juicios que antes esta persona se había formado y que incluso reemplazaban un poco su real vida anímica, ahora han sido cambiados. Las representaciones son las imágenes o símbolos subjetivos surgidos en la mente consciente, que pueden ser representaciones mnémicas, las cuales son originadas desde un estímulo detectado por la persona que se ha generado desde un elemento percibido con el fin de establecer una conciencia más estable del medio donde está inserto. Pero también pueden surgir representaciones de la fantasía, donde no es necesario que la persona deba estar físicamente en el escenario representado. Ambas son personales, subjetivas, poco nítidas y también modificables. La percepción es un proceso psicológico que permite la integración de la información que es posible e inicia desde un estímulo que está en contacto con cualquier célula sensorial que alojan en el cuerpo, ya sean a nivel interno como externo, lo cual permite ser consciente del propio cuerpo y todo lo que le rodea. Existen 3 tipos de percepción. La primera es la sensorial, la cual es la percepción real y objetiva que se obtiene por captación directa. La segunda es la consecutiva, la cual es la persistencia de la imagen sensorial inclusive después de desaparecer el estímulo. La tercera son las pareidolias, las cuales consisten en producciones de la fantasía a partir de material sensorial de límites difusos. Todas esas tienen tendencia a la estructuración, que aunque los elementos perceptivos sean aislados, tienden a organizarse en formas ya conocidas incorporadas en la memoria a corto plazo. Cuando ya se puede concretar una forma en específico, simultáneamente se percibe un significado, lo cual produce una correcta integración y comprensión de la información. La psicosis cumple la tarea de procurar que las percepciones correspondan a la nueva realidad, lo que se logra por la alucinación. Existen tantas formas y casos de psicosis que las formaciones delirantes y las alucinaciones van unidas a un desarrollo de angustia. Es probable que en la psicosis el fragmento de realidad rechazado se vaya imponiendo cada vez más a la vida anímica, tal como la neurosis lo hacía la emoción reprimida. Punto 21. Formaciones delirantes.
Freud plantea la hipótesis de que toda alucinación o pensamiento, ya sea de carácter normal o fuera de la norma, debe tener un origen específico. Por lo tanto, plantea que las formaciones delirantes poseen directa relación entre los factores ontogénicos y filogenéticos del sujeto, o sea, la historia de vida particular del sujeto y cómo ésta puede influir en el desarrollo de afectaciones específicas en su forma. Resulta interesante comprender las formaciones delirantes y cómo éstas, influidas por factores propios de la vida del sujeto, dilucidan los detalles y el trabajo de la alucinación, además de las características de la vida anímica del sujeto. En resumen, las formaciones son todos los procesos tanto previos de constitución de nociones del sujeto, como la presencia y formación de desencadenantes de la neurosis o psicosis en el mismo. Estos factores en conjunción explicarían las características de esta afectación. Punto 21. Formaciones delirantes. Freud plantea la hipótesis de que toda alucinación o pensamiento, ya sea de carácter normal o fuera de la norma, debe tener un origen específico. Por lo tanto, plantea que las formaciones delirantes poseen directa relación entre los factores ontogénicos y filogenéticos del sujeto, la historia de vida particular del sujeto y cómo ésta puede influir en el desarrollo de afectaciones específicas en su forma. Resulta interesante comprender las formaciones delirantes y cómo éstas, influidas por factores propios de la vida del sujeto, dilucidan los detalles y el trabajo mismo de las alucinaciones, además de las características de la vida anímica del sujeto. En resumen, las formaciones delirantes son todo el proceso tanto previo de constitución de nociones del sujeto, como la presencia y formación de desencadenantes de neurosis o psicosis en el sujeto. Estos factores en conjunción explican las características de la misma afectación. En el texto, Freud nos explica que las formaciones delirantes, espejismos y alucinaciones representan un carácter penosísimo y que van de unidades en un desarrollo de angustia, y que ese sería el principal indicio de que los procesos de replasmación se consuman contrario a las poderosas fuerzas que controlan y regulan la mente humana. Por eso Freud, cuando en el texto nos hace mencionar de que la alucinación es algo que sobrepasa lo normal, es debido a que la fuerza que ejerce el inconsciente son mucho más que las que puede controlar. Freud nos explaya que la angustia es cuando una noción reprimida empuja hacia adelante, y que el resultado del conflicto no puede ser otro que un compromiso incompleto como satisfacción. Es probable que en la psicosis el fragmento de la realidad rechazado se vaya incomponiendo cada vez más en la vida anémica, tal como en la neurosis lo hacía a la noción reprimida, y que por lo tanto las consecuencias son en ambas las mismas. Un cometido de la psiquiatría especial no abordado aún, en alucir a los diversos mecanismos destinados a conllevar la psicosis del extrañamiento de la realidad y la reivindicación de una nueva, así como el grado de éxito que puede alcanzar, lo que provoca una angustia debido a la confusión y lo confuso que es para una persona determinar si su realidad es algo que le convenga o algo que le perjudique a su vida. La moción pulsional en específico es la energía pulsional que está compuesta por un afecto y su representación. Este proceso de conjugación es con el fin de poder traspasar y expresarse al consciente. Pero ligado a este concepto a definir, es reprimido por el yo que adjudica a la realidad antes de que esto sea posible, por lo cual es devuelto al inconsciente. Particularmente esta acción desemboca en consecuencias como por ejemplo el inicio de la neurosis. Un cometido de la psiquiatría especial poco estudiado es elucidar los diversos mecanismos destinados a llevar a cabo la psicosis, el extrañamiento de la realidad y la reedificación de una nueva, así como el grado de éxito que pueden alcanzar. Por lo tanto,
Otra analogía entre neurosis y psicosis es que en ambas cumplen la tarea que deben acometerse en el segundo paso, pero fracasan parcialmente, puesto que no puede crearse un sustituto para la pulsión reprimida. Y la subrogación de la realidad no se acomoda en los moldes de forma satisfactoria. No, al menos en todas las variedades de enfermedades psíquicas. En la psicosis, el acento recae íntegramente sobre el primer paso, que es en sí patológico y solo puede llevar a la enfermedad. En la neurosis, en cambio, recae en el segundo, el fracaso de la represión. Mientras que en el primer paso puede lograrse y en efecto se logra innumerables veces en el marco de la salud. Si bien ello no deja de tener sus costos, como secuela del gasto psíquico requerido. Estas diferencias, y quizás muchas otras, son consecuencia de la diversidad típica en la situación inicial del conflicto patógeno. A saber, que en ella el yo rinda vasallaje al mundo real o al ello. La neurosis se conforma, por regla general, con evitar el fragmento de realidad correspondiente y protegerse del encuentro con él. Vale mencionar que, siendo la fantasía algo que en un funcionamiento común de las estructuras se suele mantener muy regulado por el yo, para ser medianamente liberadas para saciar así a las otras estructuras, pero igual liberarlas con ciertas barreras para ser adaptada a la sociedad. Finalmente, la fantasía en procesos como la psicosis es la fuente principal de material para poder crear esta nueva realidad y reemplazar a la realidad exterior, mientras que en la neurosis la fantasía se queda solamente como en una parte de la realidad y dándole un significado en particular y muy secreto. Para Freud, lo que llamamos simbólico se refería a la noción de la psicosis y la neurosis, tanto por el lado de la psicosis, cuando quería reemplazar la realidad exterior, creaba un mundo nuevo, un mundo fantástico. En cambio, en la neurosis le gustaba apuntarse a la realidad, pero cambiar diversos fragmentos de la realidad para no apoyarse en la angustia que sentía. Contrario así es la psicosis, que la pérdida de realidad hace de que la creación de nuevos significados, de nuevos símbolos y de una subjetividad completamente distinta. Esto Freud lo llamó simbólico.